hace rato queríamos abordar, que tiene que ver con el contexto de la pandemia y algunos números o algunas cifras que se fueron conociendo, o datos y hechos que nos llaman la atención, y tiene que ver con el hecho de estar mayor tiempo encerrado, mayor tiempo aislado, cortando lo que era la vida cotidiana, cortando, modificando lo que era la normalidad, el andar todo el día, y que eso termina observando y viendo en consumos de todo tipo. Bueno, ¿qué lleva al hombre? ¿Qué lleva al ser humano a eso? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Se consume más? ¿Se consume menos? Y cuando hablo de consumo hablo absolutamente de todo. Puede ser desde cuestiones básicas, puede ser de cuestiones no básicas, pero ¿qué es lo que nos motiva? Porque en el fondo estamos hablando de la transformación del hombre. En el fondo hablamos que el ser humano va modificándose. El doctor Gustavo Gómez es psiquiatra. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Es verdad esto que cada vez esta pandemia nos está llevando a un mayor consumo generalizado? Sí, es verdad. Eso es totalmente así. Como usted lo decía, aumenta el consumo no solamente de sustancias, sino también de, por ejemplo, tecnología. Y eso hay datos muy claros que fueron hechos ya por investigaciones, por universidades, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, hizo un estudio que nos indica que el 44% de las personas, o sea, hubo un aumento del consumo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, y el 44% de las personas dijo que era porque tenía más tiempo libre, el 33% dijo que estaba afectada emocionalmente por la cuarentena, y el 29% que había una falta de rutina estable. Esto muestra claramente que la pandemia influyó de alguna manera en el consumo. Pero ¿qué es el tiempo, el ocio, el no querer encontrarse en sí mismo? ¿Qué es? Bueno, en principio hay que entender que el proceso fue un proceso que apareció, un proceso nuevo, un proceso desconocido, que plantea una amenaza y también incertidumbre. Entonces todo eso repercute en la psiquis y la psiquis reacciona. En un principio las reacciones se denominan que son reacciones normales, pero después en algún momento se pueden convertir en no tan normales. En el medio, estas situaciones que yo le nombraba, de tener más tiempo libre, de estas afectaciones o de no tener rutina, hace que la persona busque algo. Y en ese sentido, el hecho de consumir tanto la tecnología como las sustancias fueron elementos que fueron propiciados, mejor dicho, durante la cuarentena para que poder paliarla. Insisto, esta novedad que nosotros tuvimos, no saber qué hacer, donde nadie sabe qué hacer, propició a que nos escapáramos en cierta manera hacia estos consumos. ¿Nos escapamos hacia el consumo o nos escapamos de nosotros mismos? Yo creo que nos escapamos hacia el consumo y para escaparnos en un falso escape, digamos. Eso es interesante el planteo, porque lo que debemos hacer es afrontar nuestra situación, porque esto es lo que nos está pasando y justamente necesitamos una total lucidez para empezar a descifrar cómo va a ser esto que está denominado como nueva normalidad. Así que me parece que ahí está muy claro el punto donde no debemos escaparnos hacia ningún lugar, debemos enfrentar esta situación y debemos empezar a agudizar nuestro ingenio para ver cómo vamos a resolver esto que nadie sabe cómo hacerlo. La verdad que cuando miro esto y recuerdo mucho la década del 90 que nos decían que lo importante era correr, trabajar todo el día, producir todo el día, que esa era nada más la meta del hombre. Esto hace replantear también decir qué es lo que nosotros queremos ser. Bueno, en ese sentido, interesante, es un planteo mucho más amplio, ¿no? Porque ahí entra otras cuestiones en este momento, sobre todo hablando del consumo, es decir, en la posmodernidad, cómo lo que se plantea es el cambio constante y estar, digamos, a la altura de cada uno del cambio constante, esto movilizado por una cuestión bien planteada por el neoliberalismo, en cierta manera, del consumo, y hace que
eso que usted plantea del trabajo, que antes era trabajar para tener por ahí algo que se llamaba sólido, que es para tener una casa, por ejemplo, un auto. Hoy estamos en lo que se llama la modernidad líquida, donde todo es efímero, todo cambia y lo constante es el cambio. Bueno, a partir de eso vamos en busca de eso y a ver de eso que nos están señalando, nos ponen la zanahoria adelante, vamos en busca de eso y para poder lograrlo otra vez aparecen métodos que no son convenientes, como es el caso del uso de las sustancias. Claro, dos segundos nada más porque me hizo recordar a Zygmunt Bauman, la verdad. Alguien obligado, lectura obligada siempre, ¿no? Exactamente, exacto. Zygmunt Bauman describe muy bien, esto es el autor, ¿no es cierto?, de la modernidad líquida, y habla de la sociedad, lo que usted dice, de la sociedad productora a la sociedad de consumidores. Sí. Bueno, ese proceso lo hemos tenido que vivir nosotros, eso también es interesante analizarlo, da para hablar mucho, en el hecho de que todo eso influyó sobre nuestra psique, es decir, nosotros, nuestra generación, yo tengo 53 años, ha vivido todos esos cambios y soportar todo eso no es gratis, digamos, entonces va a tener repercusiones. Sí, pero a su vez, si hablamos de las nuevas generaciones, pues ya son, ustedes hablaban un poco recién de la tecnología y de lo que pasaba cuando se infringían algunas leyes al respecto. Bueno, nuestra nueva generación está totalmente influenciada por estos nuevos paradigmas, que no tienen que ver con lo que usted decía en relación al trabajo que es anterior, ¿no? Claro, claro. Dos cosas, una que es puntual a lo que comenzamos hablando sobre el tema de la pandemia y todo lo que ha derivado. ¿Las adicciones se van con la pandemia? Digo, porque si decimos que en la pandemia se incrementaron las adicciones, ¿esas adicciones se van cuando se vaya la pandemia? No, para nada, para nada. Es al revés. Es decir, nosotros tenemos una situación donde antes de la pandemia había gente, obviamente, que no estaba relacionada con ningún tipo de adicción. Entonces, y gente que sí estaba relacionada. Pero a su vez también, hay que estar relacionada con el consumo. Empezó, durante la pandemia pudo haber empezado a consumir, y después había otra gente que sí estaba relacionada con el consumo, pero no tenía un consumo problemático. Entonces, después de la pandemia, tenemos a alguien que no consumía, pero que consume, una persona que consumía, pero no tenía consumo problemático, y vamos a terminar con que esa persona que no tenía consumo problemático, tiene consumo problemático, y el que tenía consumo problemático se agravó. Todas esas son las consecuencias que van a seguir. No, de ninguna manera, lo grave de esto, lo importante, es justamente ver esto que usted plantea, para que podamos realizar estrategias para ver cómo prevenimos las consecuencias. De ninguna manera se van después de la pandemia. Y todo esto, y le pregunto, cuando hablamos sobre lo que significa ahora, es en realidad uno está redescubriendo lo que uno es, que antes estaba tapado porque tenía que cumplir con el trabajo, que cumplir con lo social, que tenía que cumplir con todos lados. ¿Cómo no lo entendí esa parte? Claro, le preguntaba si esto en realidad, lo que estamos hablando de estos consumos y de todo esto que ha mostrado la pandemia, lo que nos ha dado como en sí el incremento de consumo, en realidad es porque ahora somos lo que realmente queremos ser, y antes estábamos tapados porque trabajábamos todo el día, porque cumplíamos socialmente con todo el mundo, porque hacíamos lo que la sociedad nos demandaba hacer. No, esto tiene que ver con el cambio, como yo le decía, más tiempo libre, hay acceso más disponible de alcohol en casa, estar aburrido, el hecho de tener que haber tenido que afrontar rutinas justamente contrarias, aunque a usted le parezca contradictorio, es decir, quedarse en casa, es más difícil, suena un poco feo, pero es más difícil que afrontar esa rutina que usted plantea, más allá de que muchas veces uno se queja del estrés y del esfuerzo y de etcétera, etcétera. Entonces, todo este cambio, en cierta manera, necesitó que uno buscara alguna forma de escape. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en plena pandemia, lo que sugería, se recuerda, era hacer una rutina de levantarse, de ponerse la ropa y, por ejemplo, hacer actividad física, aunque sea en un 2x2. ¿Entiendes? Entonces, no, esta es una situación, que puede resultar también traumática en muchos casos, y bueno, eso busca un escape que en realidad acá también hay que aclararlo, esto sí es válido, es decir, el consumo problemático precede a la pandemia. Claro. ¿Entiendes?
y ahí teniendo en cuenta su pregunta, precede a la pandemia, se instala más en la pandemia y continúa después de la pandemia. ¿Entiendes? O sea, nosotros tenemos claramente ya registros de que vamos a tener un incremento de trastornos emocionales, afectivos, anímicos, como la depresión, la ansiedad, el aumento del consumo problemático y los suicidios. Es decir, todas esas cuestiones van a tener un incremento, por lo tanto eso requiere que empecemos a plantearnos situaciones de prevención al respecto. Sí, la verdad que es un tema me parece muy largo y muy atrapante como para ver, para encontrarse, para analizarlo. Y lo último tiene que ver con esto de lo de los consumos. ¿El consumo se puede salir porque viene alguien y te dice, o uno tiene que estar completamente convencido para salir primero para intentar salir después? Mire, el paradigma de que tiene que estar totalmente convencido es un poco que ha cambiado en el sentido de que por lo general no existe ese convencimiento. No todo, entonces, lo que sí tiene que haber es una visualización del mismo por parte de uno o de los allegados y a partir de ahí ir en busca de mecanismos que puedan ayudarnos a salir. O sea, no necesitamos el total convencimiento, yo creo que es muy difícil, a pesar de que me puedo decir también que últimamente en el dispositivo hemos tenido personas que han venido voluntariamente, que llamo voluntariamente, con esto de decir yo quiero ser atendido. Anteriormente siempre tenemos situaciones de personas que vienen, como usted plantea, traída o sugerida por alguien, de hace padre, madre, hermano, pareja, trabajo, etcétera. Pero no necesariamente necesitamos que esté total y absolutamente convencido, justamente ese es el trabajo que realizamos para que la persona pueda tomar conciencia de las consecuencias que tiene el consumo en su vida. En una sociedad como la de Corrientes, que siempre se denominó conservadora, ¿este tema sigue atravesando, sigue siendo un tema importante o no? ¿A qué se refiere usted? No, el tema de los consumos, el tema de los consumos en general. No, mire, el tema de los consumos es una pandemia, lisa y llanamente. Es una pandemia. Las pandemias pueden ser infecciosas o no infecciosas. Esto es una pandemia no infecciosa, está instalada en el mundo entero, Corrientes no es la excepción, y lamentablemente tenemos justamente porcentajes altos vinculados al consumo. Lo que sí hay que aclarar es que el consumo problemático es un buen término, digamos, tratando de dejar un poco de lado el tema adicción y adicto. ¿Por qué? Porque eso lleva a una generalización que no ayuda. Es decir, vamos a hacerlo corto, tenemos un consumo, el consumo se puede hacer problemático y en algunos casos puede llegar a una adicción. Eso es muy importante que lo veamos también para ver cómo actuamos y dónde actuamos. Tenemos que actuar en el consumo para hacer la prevención, para que el consumo no se vuelva problemático. ¿Entiende? Y obviamente que tenemos que actuar en las edades más precoces, le hace lamentablemente en este momento 12, 13 años aproximadamente. Eso hay que decirlo claramente. La idea es la prevención y, por supuesto, el tratamiento precoz. La verdad que muy interesante poder escucharlo. Gracias, doctor. Gracias a usted, muy amable. Cuando quiera. Igualmente, el doctor Gustavo Gómez en contacto con nosotros.